Bueno, voy a compartir pantalla y comenzar entonces con esta charla de la tipología a la ecología, tratando de hacerme un poquito eco de las temáticas del Congreso. Y por supuesto, quiero empezar agradeciendo a Alejandra por esta invitación, agradeciendo a la Universidad Nacional de Jujuy y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo tenía la ilusión de poder estar ahí con ustedes, habíamos hecho todos los arreglos para que eso sucediera. Estuve en Jujuy solo una vez y fue una experiencia increíble, inolvidable en el 2005, o 2004 fue, 2004, 2005, en un congreso de lingüística, y la verdad es que me da mucha alegría poder estar con ustedes hoy. Les agradezco que estén conectados y conectadas, pero también tengo un poquito de pena de no poder encontrarme en persona. Esto lo habíamos planeado en 2019, si no me equivoco, cuando el mundo era un poco distinto. No totalmente, pero un poquito sí. También tengo que hacer una advertencia, porque la verdad es que no tengo muy claro quiénes somos, no tengo muy claro qué creemos y sabemos, qué hacemos y qué necesitamos. Entonces, esto lo aclaro porque tuve que tomar muchas decisiones respecto a la audiencia, a los participantes, y seguramente me equivoqué en varios casos, porque, bueno, en parte porque no nos hemos visto, en parte porque es un evento con una mirada articuladora de saberes distintos. Entonces, puede que algunos de los que están participando encuentren que hay novedades y que han aprendido cosas que no habían pensado antes, pero también puede que otros participantes digan esto ya lo sabía o no he logrado el grado de profundización que necesitaba. Así que es una especie de advertencia y disculpas anticipada. Espero que las decisiones editoriales sean pertinentes para la mayoría, pero eso ya me lo dirán en un rato. Y de la misma manera les pido que vayan contándome por el chat de este Zoom, por el chat también de YouTube, por donde se está transmitiendo, y Alejandra me va a contar un poco qué se dice por ahí. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, de forma tal que vamos tratando de rearmar el guión en función de ese feedback en vivo. Para los que están viendo esto ya de manera sincrónica, bueno, no van a tener esa posibilidad, pero sí tienen la posibilidad de adelantar las partes que ya se sabían. Vamos a empezar con esta imagen de esta película que probablemente todos los que tengan, no sé, más de 30 habrán visto, Meet the Parents, una comedia con dos actores bastante importantes y bastante famosos, y probablemente los que vieron esta película se acuerden de qué se trata y qué está sucediendo en esa imagen. Entonces, primer paso, les pido que se vayan a esta historia, traten de recordar lo que sucedía. Para los que no vieron la película, pueden verla, que luego fue muy exitosa y tuvo su saga. De todas formas, les contaré un poco de qué se trata. Entonces, nos ponemos en esa situación que ven ahí. En realidad, la película consiste en una situación en la que un novio, un candidato a novio, conoce a su suegra y a su suegra, y a toda la familia ampliada, incluyendo al ex novio de su novia. Entonces, y esta es una situación, la de conocer a los suegros y a las suegras, que es una situación que probablemente tenga sentido para la mayoría de nosotros. Es un evento que culturalmente es bastante transversal, más allá de que ahora vamos a ver algunas diferencias. Entonces, quiero también que hagan un poco de memoria respecto de situaciones en las que conocieron a los padres o madres o abuelos o tíos de su pareja. ¿Y qué significó eso, no? Que recuerden quizás las buenas experiencias, o los nervios, o los traumas, o los intercambios incómodos o cómodos. Vamos a explorar un poquito eso. Y en ese sentido, probablemente coincidan conmigo que habría sido bueno tener una especie de instructivo, ¿cierto? Para conocer a suegros. Esto es algo que no se enseña en la escuela, es algo que no se enseña en la universidad, quizás podría ser una buena idea. Y de hecho, este ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio que yo suelo hacer en la universidad o suelo hacer en la escuela. No específicamente para dar herramientas para conocer a los suegros o suegras, ¿no? Pero sí para pensar un par de conceptos. Entonces, nuestro instructivo probablemente diría
¿no?, en la primera página, que hay que evitar temas polémicos, ¿sí? En principio, tratemos de no hablar de política, tenemos elecciones en varios países en estas semanas, no hablemos de drogas, no hablemos de religión, no hablemos de sexo, no hablemos de dinero, probablemente. Luego hay que ver, quizás en función de ciertos rasgos puntuales, sí se puede hablar de alguno de estos temas, o hasta puede ser obligatorio hacerlo. Por otro lado, también coincidirán conmigo en que hay una tendencia a evaluar positivamente lo que el otro dice o hace, ¿cierto? Entonces usaremos ciertos recursos lingüísticos, una entonación pronunciada, enfatizadores, valoraciones positivas, porque nos interesa mostrar nuestro interés y nuestra valoración positiva del otro. También hay un tema con la negociación de los turnos de habla, probablemente tengamos una tendencia a ceder turnos de habla, ¿no?, a escuchar más que a hablar, o al menos esa sería una recomendación si queremos, sobre todo si estamos en el rol de novio o novia, probablemente. Pensemos también cuáles de estos rasgos se especifican culturalmente o situacionalmente de maneras diferentes. También las demostraciones exageradas de afecto entre la pareja puede que sean censuradas en esta situación. Quizás en el futuro se habiliten un poco más, una manito, un abrazo, una frase amorosa, quizás una exhibición de amor entre la pareja no sería el momento adecuado cuando estamos conociendo a los suegros. También evitar hacer solicitudes amenazantes en términos pragmáticos, ¿no?, amenazantes a la imagen del otro, no pedirle al suegro o la suegra el auto, dinero, un préstamo, mudarnos a la habitación del fondo, no sería el momento tampoco cuando conocemos a los suegros. Les pido que comenten por el chat si quizás no es así, ¿no?, y tienen otros datos que nos podrían servir para armar este instructivo. También, así como no vamos a pedir hacer solicitudes amenazantes, sí haremos ofrecimientos, ofreceremos libros, discos, contactos, acciones, lavar los platos, lavar la loza. Vamos a ser muy solícitos, vamos a ser muy voluntarios y llenos de agencia, porque queremos mostrar nuestra iniciativa. Bueno, estas son solo algunas de las cuestiones que probablemente incluiríamos en ese instructivo. Piensen que otras se me pasaron, pero yo creo que más allá de dónde vengan ustedes, qué edad tengan, más o menos estaríamos de acuerdo en principio en que estas características son adecuadas para esta situación. Ahí vemos cómo la cara firme, la mano firme también podría ser un rasgo en ciertas situaciones. Ahí se está conociendo el suegro con el novio. Entonces, si tenemos cierto acuerdo, si no lo tenemos, por favor, me escriben y vamos viendo, pero si tenemos cierto acuerdo respecto de que estas son las características esperadas en esta situación, entonces eso significa que tenemos experiencias compartidas, que hay elementos culturales e ideológicos transversales en los que coincidimos, que hay propósitos comunes respecto de esta situación, del conocer a los suegros. Posiblemente el propósito no tiene que ver con hacer una solicitud o hacer una promesa, sino que tiene más que ver con socializar y causar una buena impresión, ¿no?, generar confianza. Habría que ver los propósitos, pero son esos propósitos los que ordenan todo esto que decíamos antes, ¿no? Si queremos generar confianza, entonces vamos a evaluar positivamente y mostrarnos muy proactivos. Hay roles designados, incluso en algunas reuniones de este tipo aparecen roles más tradicionales vinculados a identidades de género. Entonces a veces sucede que el novio se va a hablar con el padre, la novia con la madre, cosas por el estilo, no siempre. Ahí va a depender también justamente de los contextos situacionales y culturales, las edades, los momentos en los que nos insertamos, pero hay roles también respecto de quién puede pedir y quién no. Hay diferentes cuestiones súper interesantes respecto a cómo se configura ese intercambio, y eso tiene que ver con la configuración de la situación. También hay estructuras respecto a qué va pasando, ¿no?, a lo largo de esa situación. Probablemente en algún momento haya alguna comida en común, y eso estará al centro seguramente de ese encuentro. Va a haber también una estructura respecto de cómo se negocian los turnos de habla. Va a haber ciertos usos del lenguaje, como decíamos antes, como las valoraciones positivas, las muestras de interés y los enfatizadores, y también decíamos, va a haber ciertos temas más bien prohibidos, más bien tabú en esta situación, y otros temas más bien habilitados. Así que todo esto nos muestra cómo
tenemos más conocimiento sobre situaciones que parecen informales, que parecen espontáneas, que parecen construidas en el momento. Hay más expectativas y experiencias de lo que nos imaginamos. Porque lo que está a la base de esta conversación es el concepto de tipificación. Entonces, lo que sucede es que a partir de la repetición de participación en ciertas situaciones, se van fijando patrones y se van fijando expectativas. Y esos eventos y esos textos también que se repiten, ¿no? Los que participamos una y otra vez, se van construyendo como clases. Clases, por supuesto, relativamente estables, ¿no? Los grados de estabilidad, los grados de fijación, bueno, van a ser entendidos de manera distinta según desde qué marco teórico nos instalemos. Ahí incluidos referencias Parton y Hamilton y Weiserman, que tienen una mirada bastante flexible respecto de la tipificación, pero al mismo tiempo diferente. Y si nos vamos a otras tradiciones que a mí me resultan un poco menos interesantes, y algunas de ellas mencionaré después, van a tener una mirada mucho más formalista y mucho más estable respecto de esa tipificación. Lo interesante es que esa tipificación existe, más allá del marco teórico desde el que lo miremos, ¿sí? Esa tipificación o generalización existe y orienta nuestras acciones, usos, interpretaciones y expectativas cuando participamos en un evento o un texto que uno podría asociar a esos eventos y textos anteriores. Nos vamos acercando de a poco a la escritura. Esta es otra escena en la que no voy a ahondar, porque es un poco escatológica de la película, pero los que la vieron se pueden acordar, ¿no? Lo que sucede inmediatamente después, no lo voy a decir, queda feo. Pero por los rostros del suegro, la suegra, los parientes, etcétera, la novia incluso, podemos anticipar que en esta instancia, y sin riesgo de spoilear, el evento de conocer a los suegros no está saliendo del todo bien. Entonces, no estamos siguiendo el instructivo en principio que habíamos elaborado, y se están dando manifestaciones, realizaciones de ese evento que se salen un poco de esa expectativa. Y esto tiene que ver justamente con lo que hablaba antes del grado de formalización, de generalizabilidad, de estabilidad. Tenemos que pensar siempre esta tipificación como una tensión entre estabilidad y cambio, ¿no? Lo mismo que sucede con los usos del lenguaje. Un concepto que me parece bastante potente para pensar esto es la tensión, la dicotomía entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, conceptos de la física, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros participamos en este tipo de eventos, o escribimos o producimos oralmente este tipo de textos, lo que sucede es que operan simultáneamente fuerzas centrípetas que conducen a una homogeneidad y a una estabilidad, ¿no? Como en la imagen de la izquierda, una tensión hacia el centro, tendencias más hegemónicas y más tradicionales que tratan de reproducir lo parecido, ¿no? Tratan de repetir los eventos anteriores. Pero al mismo tiempo siempre operan fuerzas centrífugas, imagen de la derecha, que tienden hacia el cambio, ¿sí? Hacia la transformación, hacia la hibridización. Esta tensión aparece, por ejemplo, en la obra de Bakhtin, que ustedes conocen muy bien. Además, otro concepto que me parece interesante, y les traje acá algunas fotos un poco más politizadas, son los conceptos también en tensión de estructura y agencia. Y les comparto un trabajo de Virginia Zavala bastante conocido, donde efectivamente se elabora esta tensión respecto de la escritura. Estas fotos me gustan porque refieren a eventos que están sucediendo en Chile en este momento. La estructura, ¿sí? También se asocia a la estabilidad, se asocia a lo heredado, a lo hegemónico, por ejemplo, una constitución, ¿no? Una constitución como la Constitución Política de la República de Chile, elaborada en dictadura y que todavía es la Constitución Nacional. Y a la derecha, las protestas en el 2019, en una foto muy fuerte de una mujer joven mirando de frente a un militar en una manifestación, y cómo traigo esta foto porque esa foto o esos eventos terminaron en el reemplazo, probablemente, estamos en eso, de esa constitución que parecía un constructo hegemónico inmodificable. Entonces,
También acá hay una tensión entre la fuerza de la estructura que imposibilita el cambio y la negociación y las posibilidades de la agencia, en cierta medida, de la negociación y de la transformación. Y estos conceptos que parecen muy abstractos, por supuesto, los vamos vinculando de a poco con la escritura, ¿no? Con la participación en la escritura. Cuando escribimos un texto asociado a cierto género, hay cierto espacio para la agencia y hay cierto espacio para las fuerzas centrífugas. Y eso, más allá de que queramos o no, es así, y por tanto los géneros, los textos, las participaciones y los eventos van cambiando en el tiempo. Vamos a hablar un poquito ahora del concepto de tipos textuales, un concepto que ya está pasado de moda, un concepto que tiene problemas teóricos, lo anticipo por las dudas, estoy spoileando, pero que tuvo un enorme impacto en el sistema escolar y universitario y en el sentido común, y por tanto en 2021 tenemos que seguir discutiéndolo y poniéndolo en entredicho. La noción de tipos textuales está muy asociada a una mirada estructuralista que intenta clasificar esos eventos diversos, ¿no? Hablábamos de conocer a los suegros, esos eventos tan diversos, tan culturalmente situados, tan dependientes de la agencia de los sujetos que participan en ellos. Esta perspectiva de los tipos textuales trata de clasificar esa diversidad con una mirada parecida a la que usa la gramática también estructuralista para clasificar, por ejemplo, a los conectores. Esta es una captura de la gramática descriptiva de la lengua española, famosa e imprescindible gramática descriptiva de la lengua española del 99, ¿sí? De Bosque y la Argentina de Monte. Entonces tenemos acá conectores aditivos, consecutivos y contraargumentativos, y eso es bastante útil, y eso da cuenta del universo de conectores en la lengua española, más allá de los contextos, más allá de los años, más allá de las situaciones, y más allá de los hablantes y escritores. Bueno, algo parecido sucede con la idea de tipos de textos. Entonces, lo que está a la base de la noción de tipos de textos es hacer lo mismo con las clases de textos que se pueden elaborar de manera escrita, oral o multimodal. Fíjense, esta es una captura muy chistosa de la web unprofesor.com, que es muy buena porque me trae los tipos textuales y además unas ofertas de paltas súper buenas, así que uno puede al mismo tiempo aprender sobre tipos de textos y comprarse unas paltas. Bueno, más allá del chiste, lo que vemos es la incidencia en web de apoyo escolar de este tipo de nociones. Googleando un poco se encuentran este tipo de cosas por todos lados. Entonces, por ejemplo, unprofesor.com dice que los tipos de texto son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo, ¿sí? Y da algunos rasgos. El narrativo, por ejemplo, relata uno o más hechos imaginarios, ¿no? Tienen que ser imaginarios, esa parte podríamos discutirla, ocurridos en un tiempo y lugar determinados. Bueno, parece un oxímoron eso, ¿no? Son imaginarios, pero ocurridos. Imaginarios y ocurridos suena extraño, pero no importa. Y luego da ejemplos, ¿no? Reportaje, catálogo, noticia. En principio parece interesante, pero ahora vamos a ver que más o menos. Bueno, esto les debe sonar, lo deben haber escuchado, hasta quizás algunos de ustedes lo usen. Yo voy a tratar de dar algunos argumentos para evitar estas teorías y estas clasificaciones en educación media y superior al menos. Bueno, algunos problemas solo para ilustrar de esa tablita con las paltas que vimos recién. Y voy a hacer el paralelismo con los conectores, ¿no? ¿Cómo escribo una tesis doctoral a partir del conector por el contrario? ¿No? Entonces yo voy a esta clasificación, ¿no? Tengo mi tablita, esto también pasa muchas veces, y digo, bueno, voy a hacer mi tesis doctoral, o mi tesis de pregrado, o grado, o voy a hacer mi ensayo, lo que sea. Acá tengo los conectores. De hecho, muchos profes a veces hacen eso, dicen, bueno, con estos conectores escriba su ensayo, ¿sí? Bueno, me faltan algunos elementos, y lo mismo sucede con los tipos textuales. ¿Cómo escribo una tesis a partir de su tipología textual argumentativa? ¿Cómo me puede servir lo que veíamos acá, argumentativo? Defiende o refuta una opinión o idea para llevar a cabo la elaboración de un texto complejo en educación media o superior. Bueno, la respuesta es que no puedo, no alcanza,
y apenas es una pequeña luz inicial en el camino. ¿Es posible, por ejemplo, conectar dos ideas sin usar un conector? ¿Es posible que conectemos dos ideas sin usar un conector? Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista también, esta clasificación no da cuenta de cómo el lenguaje construye conexiones en los textos. Y lo mismo sucede, y me falta un signo de pregunta de apertura, es la influencia negativa de las redes sociales, me parece. ¿Es posible argumentar a partir de un tipo textual narrativo? Según esta clasificación, no, porque el tipo, ¿se acuerdan? El tipo textual narrativo relata hechos imaginarios. Y para defender o refutar una idea tengo que ir al tipo argumentativo. Pero ¿saben qué? Resulta que en la cotidianeidad, todo el tiempo, no solo nosotros, digamos, piensen incluso las campañas políticas de estos días, es a partir de narraciones, es a partir de historias, imaginarias o no, que estamos argumentando. Entonces, también esa clasificación estanca, es problemática, porque nosotros usamos, por ejemplo, narraciones para argumentar. Por otro lado, podríamos decir respecto de los conectores, ¿quién usa los conectores? ¿Con qué propósitos? ¿Y para qué destinatarios? La verdad no lo sabemos, porque también en estas clasificaciones no hay contexto. Es un conjunto de elementos formales absolutamente descontextualizados. Y lo mismo sucede con los tipos textuales. Narrativo, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? Son preguntas muy importantes, absolutamente fundamentales desde un punto de vista retórico. Es más, les diría que cuando uno debe escribir un texto, y tenemos por ahí un micrófono prendido, pero a ver si lo podemos apagar. Cuando uno escribe un texto, las primeras preguntas que se tiene que hacer es ¿para qué y para quién? ¿No? Prácticamente la mitad de nuestras hipótesis de resolución del problema retórico van a estar avanzadas si nos preguntamos el para qué y para quién. Y el para qué y el para quién no aparecen con claridad en esa definición. Por otro lado, un problema de los tipos textuales es que muchas veces nos llevan a simplemente formar estudiantes que listan tipos textuales o listan conectores, lo mismo. Y eso no es una característica de lectores y escritores u oradores más sofisticados, para nada. Necesitamos que le den sentido, le den significación a esos elementos en sus propios textos. Entonces, para resumir un poco, luego les voy a dar las referencias de estos materiales que estoy compartiendo con ustedes. Los tipos textuales definen ciertos rasgos acotados y en términos curriculares nos sirven mucho porque los conocemos, son pocos, podemos evaluarlos, pero tienen muchos problemas. No sirven para entender los rasgos o producir un género académico complejo, favorece la enseñanza de la escritura como objeto más que como habilidad, no sirven para enseñar a entender y adecuarse a los contextos culturales y situacionales de uso, y además su dominio aporta poca información sobre las habilidades letradas de un estudiante universitario. Entonces, las sugerencias, los tips que yo les daría respecto de los tipos textuales es que eviten referencias a los tipos textuales en el aula universitaria, traten de no referirse a ellos, lo mismo en el aula de educación media, ni narrativo, ni descriptivo, ni expositivo, ni argumentativo, porque nos da una falsa sensación de dar información útil. Y por el contrario, traten de colocar el foco en los elementos que los tipos textuales no incluyen, como para qué se escribe, para quién se escribe, cómo circula el texto, con qué otros textos y roles sociales se vincula, qué partes tiene el texto y qué se hace en cada una de ellas. Estos son elementos que no están en los tipos textuales y que nos sirven mucho para orientar a escritores. También qué recursos lingüísticos multimodales son típicos, ¿no?, de esos textos que queremos que se escriban. Pasamos entonces a un concepto superador, un concepto mucho más interesante, que es el de géneros discursivos. Los géneros discursivos, y acá conecto con lo que decíamos al principio sobre la película Meet the Parents, son clases recurrentes y tipificadas de textos. Tienen una estabilidad parcial, son más o menos estables, pertenecen a diferentes esferas sociales, así que se abren a la diversidad, sufren cambios sociales e históricos, sufren o viven cambios,
son reconocidos por las comunidades de uso, eso es súper importante, hay expectativas, se caracterizan sobre todo por los objetivos comunicativos que persiguen, que orientan todas las demás decisiones, se vinculan a las necesidades de esas esferas sociales en donde circulan, no están escindidos de esos contextos, y también se caracterizan por los temas que abordan o que no abordan, ¿se acuerdan del instructivo para conocer a los suegros? También por su estructura y por su desarrollo temático y por sus manifestaciones ya a nivel más microdiscursivo, visual y gramatical y léxico. Vamos a ver un ejemplo, una tesis de pregrado o de grado en Argentina. Ahí tenemos una tesis de filosofía real que encontré googleando de la Universidad de Chile. Muestro esta porque ahí hicimos una investigación. Se denomina tesis de grado o pregrado, se parece parcialmente a tesis previas, ¿no?, que se elaboraron en esa institución, pertenece a una disciplina y ámbito, en este caso licenciatura en filosofía de la Universidad de Chile. Se escribía distinto 50 años atrás, se escribe distinto en otras instituciones, en otros países. Lo de se escribía distinto 50 años atrás lo puedo decir con propiedad porque lo estamos investigando ahora, como se escribían las tesis en los años 30, 40, 50 en Chile. Los lectores reconocen el género y tienen ciertas expectativas, y los escritores más vale que lo tomen en cuenta. Tiene esta tesis como objetivo generar conocimiento experto nuevo bajo supervisión, y de hecho ahí radica su complejidad, ¿no? Somos expertos y decimos cosas que no se han dicho nunca, pero al mismo tiempo somos estudiantes y estamos bajo supervisión. Este objetivo es un rito de pasaje para el ingreso a la comunidad, ese es su rol social en la comunidad, aborda un tema definido como pertinente por la comunidad, no podemos elegirlo libremente, como bien saben los tesistas, tiene una estructura particular y usa ciertos recursos semióticos particulares, como por ejemplo la primera persona. Y lo de la primera persona no lo digo al azar, sino que les quiero mostrar ahora ciertos contrastes de tesis de pregrado en diferentes ámbitos. Y voy a contrastar, esto lo mostré en algunas conferencias recientemente, quizás ya lo vieron, pero cómo la tesis de filosofía se escribe de manera diferente a la tesis de un ámbito cercano en la misma institución. Esto estamos tratando que se publique este año en una revista internacional. Entonces, fíjense lo que sucede con la gradación, que es la cantidad, es el uso de mitigadores y reforzadores para negociar nuestro compromiso con la verdad de lo dicho. Mitigaciones como posiblemente, refuerzos como sin dudas. Y lo que encontramos en una investigación reciente con 40 tesis de este tipo, es que las tesis de filosofía mitigan y refuerzan mucho más que las de ingeniería eléctrica, y ese sería un rasgo del género en ese ámbito, y además prefieren mitigar por sobre reforzar. Les decía hace un rato sobre la primera persona es compleja, distinguimos entre la primera persona coincidente con el autor, la primera persona genérica y la autoral, ¿no?, que se usa mucho en humanidades, y también encontramos y cuantificamos que en filosofía la primera persona aparece con una alta frecuencia, en particular la autoral, ¿no?, la que engloba al lector, y usa un plural de autor, a pesar de que el autor real o autora real es una sola persona, o sea, singular, mientras que en ingeniería eléctrica no encontramos ni una sola automención en primera persona en 20 tesis de ese ámbito. Por último, respecto de las citas, distinguimos entre las integrales y no integrales. Las integrales son las citas donde el autor se coloca en un rol protagónico, y las no integrales donde el autor pasa a un segundo plano, y vemos también, primero, que se cita mucho más y con más frecuencia en filosofía, esos números son cada 1000 palabras, y que además se prefiere sacar al autor, ¿sí?, fuera de los paréntesis, fuera de las notas al pie, para que se ponga a discutir con otros autores y con el escritor del texto. Entonces estamos viendo cómo los géneros discursivos, un mismo género como la tesis de pregrado, tiene grandes contrastes en función de su inserción disciplinar. Por otro lado, recogiendo lo que decíamos antes, los géneros discursivos tienen este rasgo tan interesante de estabilidad inestable, ¿no? Una tensión, por un lado, entre las fuerzas centrípetas y la estructura, como expliqué antes, y por otro lado, entre las fuerzas centrífugas y la agencia de los autores. Y desde ciertas teorías, la teoría de sistemas de actividad y los estudios de la escritura de la tradición norteamericana, pero esto lo podemos ver desde otras teorías también, lo importante, el punto que quiero hacer, es que los géneros discursivos se insertan en sistemas de géneros discursivos, no aparecen de manera aislada, y esos sistemas de géneros discursivos dialogan
con sistemas de actividad humana o configuraciones culturales, si queremos irnos a otras teorías. Acá estoy compartiendo una cita de David Russell y de Charles Weiserman, simplemente para mostrar un panorama, digamos, articulado y coherente, porque es la tradición norteamericana, pero podemos encontrar este énfasis en el vínculo entre los géneros discursivos, las clases o familias de géneros discursivos, o constelaciones de géneros, sistemas de géneros discursivos, y los contextos, más allá de la teoría sociológica o cultural con la cual vayamos a analizar esos contextos. Miren, acá les quería compartir algunos ejemplos de cómo algunos autores piensan estos sistemas de géneros. La clasificación que están viendo es una clasificación de un lingüista famoso, John Swales, que habla de géneros abiertos en el ámbito científico y trata de sistematizar los géneros principales de la participación comunitaria de cualquier científico o científica, ¿no? Y ahí tienen capítulos de libros, tesis, reportes técnicos, postes y conferencias, artículos de investigación, etc. Entonces, esto es un ejemplo de los sistemas de géneros que les contaba que aparecen en cualquier teoría de género discursivo más o menos seria. Siempre se va a pensar que los géneros aparecen vinculados con otros. Una cosa interesante de la perspectiva de Swales, esto lo tomé del libro de Swales y Fick, pero es una elaboración que tiene ya sus años, es que los géneros abiertos en ciencia van de la mano con los géneros ocultos o géneros de apoyo, como el currículum, como la postulación a fondos. Son textos y géneros que uno como científico tiene que escribir, pero de los que se hablan menos, y por eso lo llama John Swales géneros ocultos o géneros de apoyo a esos otros géneros públicos. Esta es otra perspectiva ahora dentro de la universidad, y hablando de géneros de formación, en un libro muy importante que les recomiendo de Nessie y Gardner. Ellas hacen una investigación muy exhaustiva en Inglaterra y llegan a la conclusión de que hay familias de géneros, lo que ven a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 familias de géneros, al menos en las universidades que ellas investigaron, ¿no? Que son distintas a las nuestras, porque son universidades del sistema inglés. Pero algo de esto nos puede hacer sentido, nos puede significar para nosotros estudio de caso, crítica, diseño, ensayo, ejercicio, explicación, recuento metodológico, recuento narrativo, propuesta e informe de investigación. Y en esta tabla que les comparto, está en inglés, se ven ejemplos de cómo se manifiestan en diferentes ámbitos, en géneros de historia, de sociología y de ingeniería. No me voy a detener a explicar esto, pero sí quería ilustrar cómo en realidad los géneros siempre van acompañados de otros géneros. Este es otro artículo bastante famoso del equipo de Giovanni Parodi, publicado en 2010, que levanta géneros de formación que se leen, en este caso se leen, algunos de ellos también se escriben, en universidades latinoamericanas. Y en este caso mapean 29 géneros discursivos. No están clasificados en familias o en sistemas, sino que están más especificados. Con un equipo de investigación, en un artículo que se está por publicar, lo que hicimos fue algo parecido respecto de géneros que se escriben, y levantamos estos géneros que se escriben a partir de encuestas con estudiantes. Es decir, confiamos, usamos como evidencia empírica no los textos efectivos, sino las perspectivas de los escritores. Y les comparto este gráfico que está en prensa y se publicará pronto, porque hay un concepto importante que es el de set de géneros. La idea de set de géneros, distinta de la de sistema de géneros, apunta a que nosotros como estudiantes o escritores, una vez que nos graduamos, vamos a escribir diferentes sets de géneros dependiendo de nuestro rol profesional o nuestro rol formativo. En este caso, si se fijan, en la columna de la izquierda aparecen los géneros reportados por estudiantes que ingresan a la universidad, y a la derecha el set de géneros reportados por estudiantes que están egresando. Y podemos ver contrastes interesantes. Por ejemplo, los ensayos aparecen con la mayoría de las menciones en los ingresantes, más del 40%, pero caen al 20% entre los graduados. Esta fue una investigación con estudiantes de todas las áreas. Entonces podemos ver cómo va a depender de la etapa en la que están los estudiantes, nuestros estudiantes,
los géneros que escriben o los géneros que consideran importantes o los géneros a los que otorgan significado. Por tanto, tenemos que tener cuidado también con estas clasificaciones y comenzar a pensarlas también según las etapas educativas de las que se trate. De la misma manera, un mismo género, en este caso el informe de laboratorio, el famoso informe de laboratorio, va a variar muchísimo, aunque sea el mismo, o quizás no es el mismo, dependiendo de si se trata de escritores más novatos o escritores más expertos. Y ahí puse una secuencia, ¿no?, en el tiempo, una secuencia en la formación a lo largo de la vida, si quieren, desde la explicación a partir de resultados experimentales en escuela primaria, un género que aparece curricularizado en Chile, lo hemos levantado y publicado, hasta el artículo de investigación en física, un género experto, de elite, digamos, basado en datos experimentales que ya escribe un escritor experto, maduro, adulto. También un mismo género va a cambiar según el contexto. Esta tabla está tomada de un estudio que publiqué en 2015, en donde investigué etnográficamente, tanto con textos como con entrevistas, como mismo género, el plan de negocios, un género muy poco investigado y súper interesante, va a variar según si circula en ámbitos académicos o no académicos. Y además, si cuando circula en ámbitos no académicos, o sea, ámbitos profesionales en este caso, si se trata de un plan de negocios emprendedor que escribe una o dos personas para una pyme, digamos, o si se trata de un plan de negocios corporativo, por ejemplo, de una gran compañía multinacional. Entonces, fíjense cómo en este caso un mismo género va a variar en su foco, en su contexto, en sus objetivos, según ese diferente contexto. Bueno, lo que estoy haciendo acá es, a modo de ilustración y muy rápidamente, luego pueden ir a ver las referencias para ver los detalles, mostrarles de qué manera los géneros son ecológicos, diversos, situados, y van a depender de muchos factores. Bueno, ¿cómo hacemos para, nos quedan unos 10 minutos para esta última parte, cómo hacemos para enseñar a partir de géneros discursivos y por qué esto tendría un interés? Bueno, primero porque los géneros discursivos, y creo que lo fuimos apuntalando en estas primeras reflexiones, manifiestan los marcos epistemológicos de las disciplinas. Y no solo epistemológicos, culturales, los hábitos de las disciplinas, las formas de ser, de pensar y hacer. Y por eso los géneros discursivos deben ser enseñados en su especificidad y no como una clase de texto genérica, el ensayo o la tesis en general. Por otro lado, son una herramienta para aprender y comunicar los contenidos disciplinares. Y en ese sentido, si a través de los géneros discursivos podemos aprender y comunicar contenidos disciplinares, entonces deben estar curricularizados y estar al centro de muchas de nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, los géneros discursivos tienen una ventaja interesante y es que conectan en un mismo producto semiótico y educativo, dimensiones diversas. Yo a través de un género discursivo puedo hablar de la primera persona o puedo hablar de cómo se construye ciencia en mi ámbito, por ejemplo, al mismo tiempo. Y eso es súper interesante, porque la primera persona en humanidades y en ciertas ramas de las humanidades, ciertas tradiciones etnográficas, filosóficas, la primera persona es un recurso gramatical y discursivo válido de construcción de conocimiento. Pero en otros ámbitos, como veíamos, como en la ingeniería eléctrica, no, al contrario, es un recurso semiótico asociado a una forma de construcción de conocimiento que no es válido. Entonces, fíjense cómo en ese ejemplo que veíamos hace un rato, se conectan dimensiones diversas, dimensiones léxico-gramaticales con dimensiones mucho más metodológicas. Yo siempre digo que cuando doy cursos de escritura, sobre todo cursos de escritura avanzada, de tesis doctorales, de proyectos de investigación, que mis cursos de escritura son siempre cursos de metodología al mismo tiempo, y que los cursos de metodología son siempre cursos de escritura, por este vínculo tan estrecho. Y el ejemplo que contaba Alejandra al principio tiene que ver con eso. Un profe de historia en cuarto año de escuela secundaria, a partir de su comentario sobre la voz pasiva, está enseñando cuestiones de agencia, perspectivas epistemológicas profundas, como que, por ejemplo, la historia la llevan a cabo los sujetos, y ciertos sujetos que tienen ciertos intereses frente a otros sujetos que tienen otros intereses. Entonces, la discusión sobre la voz pasiva me lleva a una discusión que es teórica y epistemológica.
Por último, los géneros discursivos también nos ayudan a organizar las trayectorias formativas y a evaluar los aprendizajes. Cuando hablo de trayectorias formativas me refiero a que cuando pensamos una carrera, un programa, podemos imaginar que hay que escribir al principio, que hay que escribir en los años más avanzados y que hay que escribir en los años de egreso. Desde ese punto, esto es algo que casi nadie hace, ¿no? Pero es súper interesante para ver si hay una articulación y un gradual incremento en la complejidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo enseñamos géneros discursivos? Voy a acá ponerme en un modo dar tips, ¿sí? Después podemos elaborar en mayor profundidad. Pero básicamente para llevarnos una idea sintética y que nos sirva, lo que siempre sugiero es que elaboren un instructivo respecto del género discursivo que quieren solicitar y que ese instructivo incluya 3 cosas, que incluya una descripción, que incluya los pasos para elaborar el género discursivo y que incluya un instrumento interesante, bien informado, de evaluación. En la descripción va a estar la justificación pedagógica, los propósitos, la estructura, los recursos de los que hablamos antes. En los pasos van a estar las etapas de elaboración, anticipación de errores, ¿sí? A partir de nuestra experiencia con el género, y también la flexibilidad, ¿no? Porque queremos dar paso a la agencia estudiantil y a la creatividad estudiantil, o a las necesidades e intereses estudiantiles. En términos de evaluación, tanto los criterios formales, cuánto vale este trabajo, cómo se evalúa, quién lo hace, como también instrumentos de evaluación para el aprendizaje, como la pauta de cotejo. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Respecto de la descripción, esa descripción debería incluir por lo menos el nombre del género, y ahí nos podemos poner muy creativos, tríptico, afiche, reseña, columna de opinión, o el nombre que quieran. No tiene por qué ser un nombre que exista. En segundo lugar, el propósito. Esto es muy importante porque el para qué organiza las demás dimensiones. Por ejemplo, divulgar información especializada a tutores, levantar evidencias científicas a partir de observaciones o el propósito que ustedes necesiten, especificar la audiencia, y esa audiencia puede ser imaginaria, pero tratemos de evitar que la audiencia sea la de siempre, o sea, nosotros, una audiencia implícita, el profe, y diferentes rasgos que nos interesen, como lo que decía la primera persona, u otros elementos. Cuando hablo de rasgos, hablo de estructura, hablo de recursos semióticos, cuando digo semióticos, no solo lingüísticos y discursivos, sino también visuales y de otros tipos. Miren, esto es un caso real de un trabajo que hicimos en una asignatura universitaria avanzada, donde se pedía un género de nombre intervención de calidad asistencial, ¿no? Y la profe, que intentó hacer una descripción del género, intentó seguir estos principios que decíamos acá, nombre, propósito, audiencia, rasgos, escribió lo siguiente: documento escrito que tiene como fin exponer información objetiva de manera clara y ordenada, que debe reflejar el trabajo realizado por el grupo respecto del tema de calidad asistencial abordado. Y aunque esta descripción es un gran avance, porque en general no hay ninguna descripción, tiene numerosos problemas. Exponer información objetiva no es un propósito que me ayude, porque podemos decir en principio que exponer información aplica a cualquier género, ¿no? Objetiva, ¿qué significa? Objetivo va a depender de la disciplina de la que se trate. ¿Qué quiere decir? No usar una primera persona, despersonalizar. De manera clara y ordenada es lo mismo. El orden depende de cómo la disciplina define orden, que refleje el trabajo realizado por el grupo, ok, pero sabemos que la escritura no refleja, sino que la escritura es una herramienta epistémica que transforma, que construye relatos, ¿no? No ponemos en el trabajo exactamente todo lo que hicimos, sino que seleccionamos, reordenamos, etcétera, respecto del tema de calidad asistencial abordado. Lo que hicimos con la profe fue sentarnos y cambiar completamente esta descripción. Nos llevó no más de 20 minutos, simplemente le pedí a la profe que dijera exactamente qué quería, y que no dijera lo que quizás esperaba que los demás escucharan que quería. Y esto fue lo que escribimos. Documento escrito con defensa oral, fíjense que ya empieza a dar más datos respecto de su cadena, digamos, de eventos, que tiene como finalidad analizar un problema de servicio de salud y calidad asistencial, aplicar matrices e instrumentos para proponer y evaluar una posible mejora. Fíjense el grado de especificidad que tenía el género, ¿sí? Que se hacía todos los años, pero que solo teníamos acá exponer información objetiva. No era eso, era algo mucho más situado, mucho más interesante, y que además otorga mucha más información a los estudiantes respecto de qué tienen que hacer, con fundamentación bibliográfica y argumentación técnica,
pero también reflexión sobre los procesos de indagación y aprendizaje. Esto es súper interesante. La profe quería que usaran bibliografía técnica, pero también que reservaran párrafos de reflexión en primera persona del grupo, una primera plural, respecto de cómo habían tomado decisiones técnicas. Esto también es súper específico, súper creativo y súper válido, pero en esta definición estaba perdido. A partir de investigación y discusión grupal, tiene que haber investigación empírica y discusión, cierta estructura específica, ahí están las iniciales, no me voy a detener, pero el trabajo tiene una estructura súper específica, y por supuesto con ciertos rasgos generales de escritura académica. Cuando hablo de pasos, me refiero simplemente a explicar, ¿no?, el orden en que hay que hacer una serie de cosas para llegar a ese género, porque en realidad esta descripción está súper bien, pero yo como escritor preguntaría, ¿y qué hago primero? ¿Investigo? ¿Discuto? ¿Qué hago? ¿Leo textos? Entonces, la descripción no alcanza, también tenemos que hacer una lista de pasos. En este caso es un ejemplo de cómo elaborar una confrontación de citas. Y por último, tenemos que dar herramientas de evaluación para el aprendizaje. En este caso, una pauta de cotejo, ¿sí?, que es una lista de preguntas. Acá tienen un ejemplo de un artículo que publicamos este año. Una lista de preguntas o afirmaciones, acá está en inglés porque la revista se publicó en inglés, pero lo hicimos en español, que usan los estudiantes, usaron en clase para autoevaluar su texto antes de entregarlo. Por ejemplo, fíjense, esto era un póster científico, la primera afirmación dice, el título, los autores y el grupo se puede leer desde 1,5 metros de distancia, ¿no? Una característica para un póster científico que está pegado a la pared. Y ahí el estudiante tiene que poner sí o no. Si pone no, no se lo recibimos. Hasta que no logra que eso suceda, ¿sí?, ahí pone sí. Y cuando todas estas afirmaciones, que son sencillas, que son fáciles de verificar, tienen el sí, nosotros recibimos el trabajo. Y esa es un approach de evaluación para el aprendizaje. Pero además de esa descripción, pasos y evaluación, necesitamos dar oportunidades a los estudiantes para que escriban. Con eso no alcanza tampoco. En primer lugar, desde una pedagogía basada en géneros discursivos, es importante dar ejemplares, ¿sí?, y junto con los estudiantes, de construir sus características, como en este ejemplo tomado del artículo que publicamos con Ana Luz Abramovich, la reseña académica. Y además de la deconstrucción de ejemplares esperados, ejemplares típicos, también es importante trabajar con lo que llamo modelos de revisión. Esto lo publiqué el año pasado. Los modelos de revisión lo que hacen es trabajar con textos que no están muy logrados y me enseñan, a estos escritores en formación, les enseña cómo hacer para pasar de un texto que está más o menos a un texto que es un poco más firme. Bueno, para ir cerrando, porque no me quiero pasar del tiempo, y acá con esa mirada penetrante vamos a ir a algunas conclusiones que nos llevamos de este piripipí vinculado a géneros discursivos. Bueno, vamos a decir que los géneros discursivos son eventos sociales, educativos y profesionales que se repiten y se tipifican en clases. En particular, los eventos sociales, educativos y profesionales que tienen a la escritura o al lenguaje en el centro de su realización, que son la mayoría hoy en día en la sociedad del conocimiento, ¿sí? La lectura y la escritura en particular están al centro de la mayoría de los eventos como este, que tenemos un PowerPoint al centro de su pantalla y PowerPoint que es escrito. Las clases tipificadas de texto se denominan géneros discursivos y lo que nos permiten es articular aspectos contextuales y textuales en un mismo producto. En los contextos escolares, todos nosotros solicitamos y evaluamos géneros discursivos en todas las aulas de todas las áreas. Esto no es algo que estamos proponiendo, no estamos proponiendo solicitar géneros discursivos. Esto es algo que nosotros hacemos, todos lo hacemos. Lo que pasa es que puede que siempre pidamos géneros tradicionales, como una prueba, ¿no?, como un ensayo, sin dar mayores datos, pero lo hacemos, ¿sí? En general nos basamos o en expectativas implícitas que tienen un efecto elitista y excluyente, porque solo pueden resolverlas aquellos que tienen mayor capital cultural académico y familiaridad con esos géneros o herramientas para encontrarlos, o expectativas genéricas, descontextualizadas. Escriba un texto argumentativo, ¿sí? Y en ese sentido olvidamos su carácter dinámico y situado, su carácter ecológico. No ecológico en el sentido del lema de este congreso, pero permítanme usarlo de manera metafórica, ecológico en el sentido de que es situado y diverso.
Y ese carácter dinámico y situado está en tensión entre estructura y agencia, por un lado, y entre fuerzas centrífugas y centrípetas que explican esa estabilidad inestable. Para enseñar géneros discursivos, lo que tenemos que hacer es intencionar la enseñanza de géneros discursivos porque tiene efectos positivos en los aprendizajes. Intencionar significa justamente explicitar lo que esperábamos, seleccionar géneros discursivos más pertinentes para nuestros ámbitos, dar feedback pertinente. Como decía, a partir de, por ejemplo, instructivos que incluyen por lo menos descripción, pasos y una evaluación orientada al aprendizaje, y por el otro lado, brindando oportunidades de escritura. 3 elementos clave de ese brindar oportunidades de escritura, como explicaba recién, consisten en deconstruir, acompañar y retroalimentar. La última idea, y con esto cierro, tenemos que animarnos a inventar géneros discursivos de formación que sean pertinentes para nuestros contextos. No tenemos por qué basarnos en géneros existentes, no tenemos por qué basarnos en lo que nos hicieron creer que teníamos que pedir. Podemos inventar un género que tome un poco de diferentes elementos, diferentes experiencias, siempre y cuando lo definamos bien, claramente, a partir de acuerdos con los estudiantes, y eso va a ser más pertinente para nuestros propósitos de aula. Bueno, eso es todo, muchas gracias, y paso el micrófono para conversar un rato.